Muy bien, empoderados para testificar. ¿Cuántos de ustedes se sienten empoderados para testificar? Poquitos. ¿Cuántos se sienten empoderados para testificar? Poquitos. ¿Cuántos saben, aunque no se sientan, pero cuántos saben que están empoderados para testificar? Es diferente, ¿cierto? Porque una cosa es saber una cosa y otra cosa es llevarla a cabo o sentirla. Algunos son muy, algunos creyentes son muy, como decía un autor cristiano, sensuales, es decir, que dependen mucho de qué sienten, ¿no? Y en una sociedad donde siempre nos impulsa a hacer y a actuar de acuerdo a lo que sentimos, la palabra de Dios nos recuerda que no se trata de sentir, sino de creer. Y cuando se cree, se hace independientemente de lo que se siente, porque los sentimientos o las emociones, los impulsos, las pasiones pueden ser temporales. Y la idea de testificar, cuando está basada en una convicción, cuando está basada en la fe, en la certeza, no tiene esos altibajos, sino que permanentemente está llevándose a cabo. Cuando el testimonio o el testificar depende de estar contento, de estar emocionado, de estar disfrutando de pronto de una temporada bonita con Dios, pues entonces va a ser temporal la tarea. Empoderados para testificar. Este estudio lo estamos haciendo con base en el libro de Hechos de los Apóstoles, el comienzo de la iglesia cristiana. En la tarde de hoy vamos a enfocarnos en el capítulo 2, versículos 22 al 47. Hechos 2, 22 al 47. Y para adentrarnos en estos versículos, quiero recordarles el contexto en el que se desarrolla. Capítulo 1, el Señor promete la venida o el bautismo en el Espíritu Santo a sus discípulos antes de ser levantado al cielo, y les dice la famosa frase de despedida: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Capítulo 2, primeros versículos, nos relata el cumplimiento de la promesa cuando el Espíritu Santo llega sobre los discípulos que estaban reunidos y que resultaron todos hablando en diferentes idiomas, que hubo un estruendo también incluso en el lugar, y que llamó la atención a todos los residentes de Jerusalén, los que estaban allí, y que acercándose allí a mirar qué sucedía, quedaron atónitos y confundidos. Pero algunos empezaron a decir que esta gente estaba borracha. Entonces, recuerden ustedes, Pedro se pone en pie y empieza a explicarles que no están borrachos, sino que hace referencia a una profecía incluso del Antiguo Testamento, del profeta Joel, con respecto al derramamiento del Espíritu Santo. En ese contexto, entonces, después de sacar de la confusión a la gente en cuanto a que no estaban borrachos, Pedro comienza a dar lo que podríamos llamar el primer sermón, ¿no? La primera predicación de la historia de la iglesia cristiana. Es así como me gusta llamarlo, especialmente en contextos donde se está para mirar, digamos, cómo debemos elaborar nuestras predicaciones, y desde en el campo digamos, de la predicación, de lo que se conoce como la homilética. Pero hoy quisiera que le llamemos el primer testimonio, más bien, sobre todo porque está más relacionado con lo que acabamos de ver en el capítulo 1 y capítulo 2 al comienzo, que Jesús les había enviado a testificar, de tal forma que cuando Pedro se pone en pie, va a comenzar a dar el primer testimonio, es decir, el mismo día
que el Espíritu Santo llegó sobre ellos, se menciona o se hace cumplir esa promesa de ser testigos en Jerusalén. Entonces están arrancando allí en Jerusalén y Pedro es el encargado de esta tarea. Así que vamos a ver ese primer testimonio, recordando por supuesto que si estamos en un libro narrativo como es el libro de los Hechos, las cosas que suceden no son una doctrina que nos dicen lo que tiene que seguir sucediendo, pero por supuesto nos permite sí tomar como ejemplo para lo que estamos haciendo como iglesia y como creyentes, como empoderados para testificar. ¿Cómo fue que lo hizo la primera vez este hombre o esta iglesia primitiva? ¿Cómo lo hacían? Creo que esta narración nos permite tomar algunos ejemplos clave. Si no vamos a encasillarnos, ¿no? Como suele suceder cuando algunas cosas clave de la palabra de Dios, como cuando, por ejemplo, Jesús enseñó a sus discípulos a orar. Jesús da un modelo de oración y a veces tomamos el modelo de oración que conocemos como el Padre Nuestro y lo dejamos igualito y lo repetimos así estemos hablando de otra cosa. Entonces no quiere decir que esto lo vamos a repetir al pie de la letra como una oración, pero sí nos da algunas pautas de este testimonio, sobre todo si tenemos en cuenta que es el primer testimonio de la historia del cristianismo. Así que vamos a leer esta porción, versículos 22 al 47, pero vamos a hacerlo, digamos, tomando cada porción, vamos a dividir de acuerdo a las frases que utiliza Lucas para narrar esta historia, y vamos a mirar varias partes. En primer lugar, vamos a mirar los versículos 22 al 24, que podemos llamar el arranque del testimonio. Y ese título es obvio, ¿no? Es el primer testimonio, así que lo podemos llamar el arranque del testimonio. Sin embargo, cuando coloqué este nombre, lo primero que se me vino a la mente fue el arranque de un carro, ¿cierto? Lo que llamamos el arranque. Cuando damos ese primer estartazo, digamos, al switch del carro para arrancarlo, hay toda una serie de elementos eléctricos que suceden allí para dar una chispa y encender el motor. Entonces eso es lo que se conoce como el arranque. A veces a uno se le daña el arranque del carro, ¿cierto? Y así se conoce. Pero cuando ya está encendido el carro, entonces el motor empieza a funcionar constantemente y el carro puede rodar. Y ya todo el desarrollo, el impulso de ese carro depende de ese primer arranque. De alguna forma lo que está sucediendo aquí en Hechos capítulo 2 es ese estartazo, ese arranque de lo que vamos a llamar el testimonio, que fue lo que Jesús les mandó a hacer a ellos, dar testimonio de Él. Así que los primeros versículos nos muestran ese arranque y vamos a ver en qué consiste ese arranque. Empieza el texto diciendo, o Pedro diciendo: varones israelitas, oíd estas palabras. Es decir, después, recuerden que él ya había hablado, lo único que les había dicho era: no estamos borrachos. Este es el cumplimiento de una profecía. Pero ahora sí va a empezar a hablarles, a aprovechar el atractivo que fue para los visitantes allí, esta situación, para empezar ese testimonio. Y entonces esto nos muestra que todos los que estaban allí eran de origen o de, por lo menos religiosamente, eran judíos, eran israelitas. Así fueran unos originales, otros prosélitos, pero eran israelitas, porque aquí Pedro empieza diciendo varones israelitas, es a los que les va a hablar. Y dice: oíd estas palabras, es decir, paren oreja, pongan atención, escuchen bien lo que les voy a decir. ¿Y qué empieza diciendo? Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios,
prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Unas cuantas frases. Es un párrafo bastante corto con el cual Pedro le da inicio al testimonio que le fue encomendado. ¿Y cómo es que arranca? Con una palabra clave. Una palabra. No necesitamos una frase. ¿Cuál es esa palabra? Jesús. Desde la primera palabra, Pedro se ocupa de que esta gente escuche el nombre central del Evangelio, del testimonio que se va a dar. Esa palabra central, clave, es una persona llamada Jesús de Nazaret, dice literalmente. Jesús Nazareno. Con esto está captando la atención del público. No se empieza con rodeos, no empieza a dar vueltas, no les habla acerca del fenómeno que acaban de ver que sucedió, de las lenguas de fuego que aparecieron. No se centra ni siquiera en la experiencia que el mismo Pedro con sus compañeros habían tenido durante 3 años andando con él. Tal vez podría echar mano de alguna de esas experiencias, de alguna de esas palabras, para decir: yo lo viví, yo lo experimenté en carne propia. No, él empieza de una vez hablando de la persona de Jesús. Es de Jesús quien voy a hablarles. ¿Y quién es ese Jesús? Dice: varón aprobado por Dios. Algunos seguramente, algunas corrientes doctrinales desde el comienzo del cristianismo y las herejías que se usaron para referirse a Jesús, llegaron a pensar que Jesús era un varón común y corriente, que por ser tan bueno, Dios lo escogió como su hijo, pero que él era un hombre común y corriente. Pero aquí la palabra aprobado lo que se refiere es a que Dios se encargó de legitimarlo a través, porque Dios lo envía, y se encarga de legitimarlo a través de maravillas, prodigios y señales que dice Dios hizo entre vosotros por medio de él. Resalten esa palabra Jesús, pero otra palabra que quiero que resalten para que veamos el contexto en el que está sucediendo esto es la palabra vosotros. Dice que fue aprobado por Dios entre vosotros. ¿Quién es ese vosotros? ¿Quiénes son? Sino los que están allí escuchando y que con esa expresión está diciendo: ustedes lo conocieron. Es decir, no le está predicando a un público que nunca había escuchado hablar de Jesús, sino a un público que vio a Jesús con sus propios ojos. Pedro está hablando de algo que acabó de acontecer. ¿Hacía cuánto había sido crucificado Jesús? 50 días aproximadamente. Y dice: ustedes son testigos de eso. Varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre, y vuelve y repite la palabra vosotros, insistiendo, ustedes son testigos. Prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como ¿qué? Vosotros. Es insistente en el uso de este pronombre, vosotros. Es decir, los coloca a ellos mismos como testigo de lo que Jesús había hecho durante su tiempo con nosotros. Era un público muy particular. Nosotros hoy en día buscamos predicar o hablar acerca de lo que hizo Jesús, y por supuesto tenemos que apelar a la lectura de la palabra de Dios. Esta gente lo había visto
Y es a ellos a quienes les está hablando acerca de Jesús. Y luego dice, versículo 23, a este Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. ¿Quién? Los que estaban allí presentes. Vosotros. Prendisteis y matasteis por mano de inicuos crucificándole. ¿Sabe qué está diciendo Jesús? Mire, hoy en día nosotros hablamos que Jesucristo murió en la cruz. Y a veces decimos, obviamente, en nuestro conocimiento de la palabra y de la teología, decimos, vino Jesús y murió por todos nosotros. A veces hasta decimos que vino Dios a morar entre nosotros y nosotros mismos lo matamos. Y alguien podría decir, yo no tuve nada que ver con eso. Los judíos lo mataron, los romanos lo mataron, sus propios pueblos lo mataron, pero yo me lavo las manos, no tengo nada que ver con eso. Pasó hace 21 siglos, entonces como que uno se siente distante. Pero aquí Pedro les está hablando a los que participaron, a los que seguramente fueron parte de las injurias, las calumnias que le levantaron, los falsos testigos que había y que escucharon perfectamente los milagros que estaba haciendo Jesús. Y ustedes se imaginarán las diferentes versiones que resultaron en la época. Si bien es cierto que en ese tiempo no tenían redes sociales, ustedes saben que en las redes sociales sucede algo con alguien o en algún lugar, especialmente si es un político, un artista, un deportista, al otro día salen los buenos y los malos, los que lo apoyan y los que lo rechazan. Y empiezan los chismes y empiezan los ataques, empiezan a difamar unos, otros a defender a capa y espada, sin saber a quién están defendiendo, pero empiezan las peleas, ¿no?, entre los adeptos y los contradictores. Pues en esa época no existían las redes sociales, pero efectivamente las historias y todo lo que se levantó alrededor de la historia de Jesús estaba vivito, estaba acabadito de suceder. Así que habían quienes eran seguidores fanáticos de los fariseos y de los principales que mandaron matar a Jesús y que lo condenaron como hereje, falso profeta, y seguramente tenían esa versión de un Jesús que era un hereje, que era un falso profeta, que era un mentiroso, que era un hombre común y corriente, y quién sabe cuántas más cosas dirían de él, que incluso al Imperio Romano también se lo querían echar encima. Pero también habrían otros que recibieron sus milagros o que comieron del pan que él multiplicó o que vieron hacer algún hecho portentoso y entonces también lo defendían. De los dos lados seguramente habían en medio de ese público que estaba allí, pero ellos dicen, ustedes lo crucificaron, lo prendieron, lo mataron. Así que pueden imaginarse lo que ellos estaban sintiendo. Y entonces dice el versículo 24, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Es decir, resucitó. Porque era imposible, y aquí hay un elemento de carácter teológico, ¿por qué era imposible que la muerte retuviera a Jesús? Porque era Dios y la tumba no podía retenerle. Y en esas cuantas frases Pedro está resumiendo el Evangelio. Es como si quisiera decir todo lo importante antes de que alguien se fuera a ir. Les entregó condensado el Evangelio, sin arandelas. Jesucristo vino, fue enviado por Dios, hizo milagros que lo aprobaron. Ustedes lo crucificaron, lo mataron, pero Dios lo levantó de la tumba porque la muerte no puede retenerlo. Punto. Ahí está el Evangelio completo. Ese es el arranque del testimonio. Así se comienza. Sin tantas arandelas, sin hacer referencia a lo que acaba de suceder, ni al pasado. Ese es el Evangelio
del que Jesús dijo, ustedes me serán testigos. Pedro lo cumplió aquí. Jesús es el centro, de tal forma que el arranque del testimonio está centrado en Jesús. Yo creo que, como les decía, esto es una narración y que tal vez todo testimonio no va a decir estas mismas palabras, pero es importante que tengamos en cuenta este central. La iglesia y nosotros individualmente como testigos, como empoderados para testificar, como hijos de Dios, como creyentes, como cristianos, tenemos que percatarnos que cuando estemos procurando dar testimonio, estemos hablando de Jesús, que siempre nos centremos en el mensaje de Jesucristo. La iglesia, con tantos siglos que tenemos de historia, ha tenido una cantidad de avivamientos, de remesones, de cambios, de giros, que pareciera como que a veces la iglesia se aburre del mismo mensaje y entonces surgen modas, surgen temas teológicos, dogmas, discusiones, controversias entre diferentes corrientes, y se enfoca el mensaje de la iglesia en tantas cosas que se deja a un lado el nombre de Jesús. Nos conducimos hacia divisiones, hacia pleitos, nos secularizamos y la iglesia abandona el mensaje central. Y por eso, al leer este primer testimonio de Pedro, es importante que reiteremos la importancia de mantenernos en la persona de Jesús. Hay muchas otras cosas que contiene la teología y que vale la pena y que es enriquecedor meditar. Pero si Jesús no está en el centro del testimonio, es posible que nos desviemos hacia otro tipo de predicaciones o predicamentos. En segundo lugar, versículos 25 al 28 lo podemos ver como el fundamento del testimonio. ¿Cuál es el fundamento del testimonio para Pedro? Los versículos dicen así: porque David dice de él. Noten el cambio aquí. Primero condensó el evangelio en Jesús, su muerte, su resurrección. Pero ahora sí aparece otro personaje, David. ¿Pero para qué? Porque David dice de él. ¿Quién es él? De Jesús. Es decir, ahora Pedro se propone mostrar cómo un hombre del Antiguo Testamento, famoso por la composición de cantos, de poemas, de salmos, famoso por ser el rey por excelencia del pueblo de Israel. Todo el público que estaba allí sabía perfectamente de quién estaba hablando, del rey David, escritor de salmos. Y entonces va a citar lo que David dijo de Jesús. A ver, ¿qué fue lo que dijo? Veía el Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Qué canción tan bonita, ¿cierto? Ustedes se imaginan cuando David escribió este salmo, ¿qué pudo pensar el pueblo judío con esa expresión? ¿De quién estaba hablando David? Él dice: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades. Wow. ¿Qué pensarían los judíos con respecto a David diciendo estas palabras? Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Wow. ¿Será que es arrogante David? Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Bueno, hasta allí lo único que está haciendo Pedro es citar un salmo de David.
Pero para hablar de quién, él comienza diciendo, David dice de él. De Jesús, de quien está hablando Pedro. Así que lo que está colocando aquí Pedro es un fundamento para el testimonio que él está dando. Y es llamativo si tenemos en cuenta que acaba de suceder un acto espectacular con la venida del Espíritu Santo, que acaban de terminar 3 años de experiencias espectaculares de Pedro, donde tuvo la oportunidad de echar las redes y capturar una cantidad de peces milagrosamente, conocido como la pesca milagrosa, que vio a Jesús transfigurarse en el monte, aparecer Elías y Moisés, que vio tantas maravillas, a un hombre deteniendo el viento, echando fuera demonios, y él no dice nada de eso, sino que dice, este Jesús que ustedes mataron está fundamentado en las Escrituras, como por ejemplo con David. El fundamento, mis hermanos, del testimonio son las Escrituras reveladas. Esto es lo que vemos en este primer testimonio. David se basa en las Escrituras, teniendo tanto de qué echar mano, de su propia experiencia, pero no. Él se basa en las Escrituras y está diciendo que cuando David escribió este salmo, se estaba refiriendo a Jesús. A estos judíos que conocen los salmos, él les hace referencia a las Escrituras. ¿No es eso un punto clave para nuestro testimonio, para nuestra predicación? No puede haber nada más contrario a esto que cuando un predicador, un ungido, un profeta, un testigo de Dios se pone frente a un púlpito a decir, el Señor me dijo, el Señor me reveló, tuve una visión, tuve un sueño, el Señor dice esto y aquello. Eso es triste, porque se cierran las Escrituras para hablar las opiniones personales, o sea, las experiencias personales. No que las experiencias no sean importantes, pero no pueden ser el fundamento del testimonio. Podemos compartir nuestras experiencias, podemos compartir testimonios de nuestras propias vivencias con Jesús, con el Señor, pero nunca podemos pretender que el mundo crea con base en una experiencia personal, sino con base en las Escrituras, que luego se convierten en el Antiguo y en el Nuevo Testamento también. Las Escrituras reveladas son el fundamento de nuestro testimonio. En tercer lugar, vemos aquí también el trabajo del testigo. ¿Cuál es el trabajo de Pedro en este sermón que está dando a estos judíos? Versículos 29 al 36 dicen lo siguiente, y cada porción noten que comienza con una palabra que nos muestra ese giro. Aquí empieza otra vez diciendo varones hermanos, es decir, ya les hizo referencia al evangelio condensado en unas pocas frases. Ya echó mano de las Escrituras para fundamentar el testimonio de Jesús. Ahora, ¿qué va a hacer? Miren lo que dice, varones hermanos. Se os puede decir libremente del patriarca David, al que acabo de leer, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Qué está haciendo Pedro acá? Ya leyó el texto, me imagino que lo dijo de memoria, lo cual no me extraña, porque o se lo sabía de memoria, o se cumplió la promesa de Jesús, que en el momento en que iban a dar testimonio, Él les pondría en los labios las palabras que debían decir. Y bueno, acaban de hablar en lenguas, entonces qué raro podemos tener que se acuerde de la palabra, ¿cierto?
está con la llenura del Espíritu Santo. Así que él ya leyó la escritura, pero ahora ¿qué está haciendo? Está dándole una explicación a lo que acaba de leer. Y dice, David en ese salmo no puede estar hablando de él, por una sencilla razón: él murió, fue sepultado y ustedes todavía pueden ir a visitar su sepulcro. El sepulcro está hasta nuestros días aquí, así que él está todavía allá muertecito. Así que no podía estar hablando de él. Pero dice el versículo 30, siendo profeta David, siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado que de su descendencia carnalmente se levantaría el Cristo, es decir, el Mesías que los judíos estaban esperando. A David Dios le había prometido que de su descendencia sería levantado. Entonces David, cuando escribió este salmo, versículo 31, viéndolo antes, habló de la resurrección de... David no está hablando que él iba a resucitar. David no está diciendo, cuando dijo que no sería su carne dejada en el Hades, o que no iba a conocer corrupción, es decir, que su cuerpo no se iba a contaminar, no se refería a David, se refería al Cristo. Pedro está explicando la escritura para demostrar que los profetas del Antiguo Testamento hablaron de la vida de Jesús. El fundamento son las escrituras, pero ahora lo que ustedes han visto ha dado cumplimiento a esas escrituras. Por eso termina diciendo, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, literal, todos. Los que están aquí dando testimonio y los que están allá. Porque Jesucristo había resucitado solamente 50 días atrás. ¿Y cuántos días duró mostrándose y dando evidencias de su resurrección? 40. Así que todos somos testigos de la resurrección de Jesús, de lo cual David había hablado en este salmo. Y sigue diciendo, así que, noten cómo hila lógicamente las frases. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, es decir, Jesús, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ahora sí, por fin hace referencia a lo que acaba de pasar. Primero Jesús, segundo, fundamentado en las Escrituras, unas Escrituras explicadas, ahora sí para que entiendan qué fue lo que acabó de pasar. Fue la venida de la promesa del Espíritu Santo que Jesús les había hecho. Versículo 34 dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo fue el que dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso también lo escribió David, pero David no subió al cielo, así que estaba profetizando sobre Jesús. Y termina versículo 36 diciendo, sepa pues, ciertísimamente, lo acabo de demostrar por las Escrituras, está diciendo David, toda la casa de Israel, es decir, los que están escuchando ahí en Jerusalén, que a este Jesús, y vuelve al punto central, a quien vosotros crucificasteis, y no sé cómo lo haría, pero me lo imagino así, con ese dedo señalador, porque estaban ahí. Yo lo señalo a ustedes y ustedes no se sienten aludidos porque eso pasó hace mucho tiempo, pero cuando Pedro hizo así, ellos sí se sentían aludidos. A quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Era el Mesías que ustedes y nosotros los judíos estábamos esperando, pero ustedes lo mataron. El trabajo del testigo en este relato es convencer acerca de Jesús. Esa es la tarea. Convencer con base en las Escrituras, con base en la explicación de las Escrituras, convencer. No es un testimonio o una predicación que apela a las emociones, a que crean aunque no entiendan,
sino al contrario, se procura que haya entendimiento, que se convenzan acerca de Jesús. No existe en el testimonio acerca de Jesús fe ciega. Las escrituras están para que sean entendidas, para que sean explicadas y para que logren convencer. Pedro no quería aquí entrar en una controversia, ni en una pelea, ni en ganar un conflicto. Hoy en día hay muchos testigos y tenemos la ayuda, por ejemplo, de las redes sociales, pero algunos utilizan las redes no tanto para dar testimonio, sino para demostrar que ganan doctrinalmente, que tienen más razón que otros, que tienen más lógica que otros. Si no se logra convencer, no ha tenido sentido la predicación y el testimonio. Eso es lo que Pedro entiende como su trabajo. Luego en los versículos 37 al 40 nos vamos a encontrar con la exhortación del testigo. La exhortación del testigo. Pedro ya terminó su sermón, pero aquí nos dice Lucas, que al oír esto, es decir, que ya terminó la predicación, pero la gente, dice, se compungieron de corazón. Se compungieron de corazón. ¿Qué entendemos por esa frase? Esta gente estaba compungida, es una palabra rara, ¿no? Yo no sé si ustedes usan esa palabra, estoy compungido hoy. Pero es una palabra que aparece propiamente también en los Salmos, que tiene que ver con tener como punzadas en el corazón. Como punzadas, como que esto tiene que ver conmigo, me está torturando esta palabra. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Qué pregunta más hermosa. ¿Qué evidencia esa pregunta? Fueron convencidos. Fueron convencidos. No entraron en una disputa teológica. No entraron a defenderse. Les acaban de decir asesinos. Asesinos del Cristo. Y ellos no entran a defenderse así: yo no fui. Sino que entendieron el mensaje tan claro que lo primero que dicen es: ¿qué haremos? Una pregunta maravillosa, pero sobre todo confrontante, porque muchas veces se entrega un testimonio y una predicación que lleva a la persona a preguntar: ¿y qué nos da si aceptamos? Muchos entienden el mensaje del Evangelio como una oportunidad para adquirir algo: estatus, espiritualidad, poder y, lo peor de todo, dinero. Y entonces algunos aceptan, pero como una especie de negocio. Yo acepto si el Señor me va a dar tal cosa, si me sana, si me provee, si me da. Estos hombres lo único que preguntan es: ¿qué tenemos que hacer? ¿Saben qué hay detrás de la pregunta ¿qué haremos? Hay una expectativa de órdenes. Cuando una persona realmente ha entendido el Evangelio, no pide, espera órdenes. ¿Qué hay que hacer? Si nuestro testimonio lleva a las personas a preguntar por órdenes, por instrucciones para seguir, es un testimonio acorde. ¿Qué haremos? Ya Pedro había terminado su predicación, ya había dicho lo que tenía que decir, pero ante la reacción y la pregunta ¿qué haremos?, él añade: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Número 1, arrepentíos. Es decir, ustedes fueron los asesinos del Mesías, pero se pueden arrepentir, pueden cambiar su forma de pensar, que es lo que significa la palabra arrepentirse.
cambiar la forma de pensar. Acepten vivir el reino de Dios. Arrepentidos. El bautícese es una invitación a sellar de manera simbólica, a mostrar de manera externa ese arrepentimiento. Lo que tenían que hacer era arrepentirse, pero una evidencia externa de ese arrepentimiento es el bautismo, porque dice: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entre otras cosas, como hemos venido insistiendo, aquí se evidencia que no se necesita otra experiencia, sino que quien se arrepiente recibe el Espíritu Santo. Ya lo habíamos mencionado en el capítulo anterior, pero el que recibe a Cristo recibe el Espíritu. La promesa es inmediata, pero la invitación es a ese cambio de vida, a ese arrepentimiento, ese bautícese, que por supuesto implica una decisión personal, un acto voluntario, razón por la cual no podemos esperar un acto de estos de un bebé, de un niño recién nacido. Yo no le puedo decir a un niño recién nacido que se arrepienta. ¿Sí? Tengo que tener un uso de razón para el arrepentimiento, y esto muestra el fundamento del bautismo. Requiere un acto voluntario, maduro. Y dice luego el versículo 39: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. ¿Cuál es la exhortación de este testigo Pedro? Arrepentimiento para salvación. Ante la disposición al cambio, ante la pregunta ¿qué haremos?, que nos muestra también, entre otras cosas, la iniciativa del oyente y no la manipulación del predicador. No está diciendo Pedro: a ver, repitan esta oración, dígalo, sino que él está respondiendo a la pregunta del público. Es totalmente voluntario, consciente. Y entonces dice finalmente: sed salvos de esta perversa generación. La exhortación es arrepentimiento para salvación. Y en quinto lugar, el efecto de creer el testimonio. Versículos 41 al 47 nos hablan de este efecto de creer el testimonio. Dice así, versículo 41: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Sí? Los que recibieron su palabra. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Lo que podríamos llamar el primer avivamiento, el primer avance de la fe cristiana. No lo diría la primera iglesia, porque ya la primera iglesia fueron los que recibieron allí el Espíritu Santo el día de Pentecostés, el primer grupito. Pero aquí vemos el primer estallido, el primer avivamiento. Fue 3,000 personas de un solo sermón. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, noten bien. Y hay que, de acuerdo al testimonio que acabamos de ver, que la doctrina de los apóstoles estaba fundamentado en las escrituras del Antiguo Testamento. O sea que hay aquí una ligadura entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, es decir, en la celebración de ese partir el pan que Jesús hizo con ellos cuando dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacedlo todas las veces que lo hicieres en memoria de mí. Ellos empezaron a hacerlo en las oraciones, y sobrevino temor sobre toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas
por los apóstoles. Entonces aquí se nos narra lo que empezó a suceder con esta gente, bautizándose, añadiéndose al grupo, a la iglesia. Es decir, no fue que se bautizaron o se arrepintieron y cada uno tomó su camino, ¿cierto? No se esparcieron, no, empezaron a convivir y a tener comunión unos con otros, a partir el pan, a orar juntos y a generar un temor, un impacto en la sociedad. Sobrevino temor a toda persona. Sigue diciendo versículo 44, todos los que habían creído, ¿estaban qué? Juntos, y tenían en común todas las cosas. ¿Qué significa en común? Que se perdió el uso del pronombre posesivo mío y se empezó a usar nuestro. Ya no se hablaba esto es mío, sino que esto es nuestro. Vendían incluso sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Noten que vender las propiedades no era para el enriquecimiento de alguien en particular o de algunos en particular, sino la comunidad de bienes que permitía que todos como familia pudieran vivir tranquilos sin tener necesidades, especialmente en un mundo y en un contexto en el que empezaron a sufrir discriminación y más adelante persecución también. Por eso empiezan a compartir estas necesidades. Versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían otra vez juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Esa frase es clave. Teniendo favor con todo el pueblo. ¿Cómo entender esa frase? ¿Los creyentes? ¿Serían los creyentes todo el pueblo? ¿O serían los de afuera? ¿Y por qué tenían favor de todo el pueblo? Porque esa vida en comunidad, ese amor, esa convivencia y sobre todo ese cambio de vida empezó a impactar afuera. Empezó a llamar la atención y decían, aunque no creyeran en Jesucristo, decían, esta gente vive con base en lo que predica. Esta gente es honesta. Esta gente es de buen testimonio. No había quejas. A pesar de que había persecución y discriminación, tenían el favor de todo el pueblo. Es decir, empezaron a impactar hacia afuera. A pesar de que vivían en comunidad, no quiere decir que se encerraron. No quiere decir que se aislaron, que se enclaustraron. No. Esa vida en comunidad generaba un impacto. Además, estamos viendo aquí el cumplimiento de la petición de Jesús en Juan capítulo 17, cuando él oró al Padre y decía, Señor, que sean uno, ¿para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Es decir, que esa unidad se convirtió en el primer factor de testimonio, lo cual nos lleva a decir que el efecto de creer el testimonio es bautismo, vida en comunidad y testimonio. Es decir, que volvemos al punto de partida. El efecto del testimonio es que los que han recibido, gracias al testimonio recibido, ahora se convierten en nuevos testigos, empezando desde su carácter, empezando desde sus obras, empezando desde su propia manera de vivir. Se completa el círculo y ese círculo sigue girando y girando. Cada testigo permite a través de su testimonio que otros lleguen a creer, y cuando esos otros llegan a creer se multiplica el testimonio. Y el Señor, dice, añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Es decir, ese es el efecto. El Señor iba añadiendo y la iglesia se fue desarrollando con base en el testimonio. Así que nos encontramos con un primer testimonio que nos deja muchas enseñanzas, que repito, tal vez no sea para repetir al pie de la letra cada cosa, pero nos deja principios, que es lo importante.
Dos preguntas que te despierta este ejemplo de Pedro. La primera es: ¿he creído el Evangelio de Jesucristo? ¿He creído en Él o creo en una religión? ¿O creo en un negocio espiritual que sirve para atraer la buena suerte? ¿O es en Jesús, el Hijo de Dios? Y la segunda pregunta: si he creído, ¿estoy siendo testigo? Desde mi condición de cristiano, desde mi testimonio donde quiera que estoy. Que Dios nos permita que así sea. Y yo sé que puede haber alguien aquí que esté diciendo: bueno, pero ¿cuál es la frase de hoy, cierto? Porque estamos anotando, algunos son muy juiciosos en anotar esas frases que nos afirman la identidad. Y la identidad, la frase para hoy es esta: vivimos en comunidad para testimonio. Una especie de resumen de lo que encontramos en este relato. Vivimos en comunidad. Eso es parte de nuestra identidad. La comunidad es el centro de nuestras vidas. No es un anexo, no es algo accidental, no es una rutina. Es una vida la que compartimos. Pero una rutina que impacta afuera. Eso es parte de nuestra identidad. Que Dios nos permita mantener el cumplimiento a la petición de Jesús, que seamos uno para que el mundo crea. Señor, te agradecemos por el testimonio de estos primeros discípulos, que se convierte en un modelo para nosotros. Nos ponemos en tus manos como iglesia, como comunidad, pero también como individuos, para que tú nos uses conforme a tu voluntad. Que tu Espíritu Santo siga haciendo la obra en cada persona que está aquí, y que el testimonio siga multiplicándose, y que tu obra de añadir los que han de ser salvos siga su camino. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.